uno de los momentos más icónicos del rock están asociados a la destrucción de guitarras. Si al igual que yo eres guitarrista, seguro que cualquier cosa que le pase a tu guitarra te duele. Así que me decidí a investigar cuál es el origen y el motivo que impulsa a algunos a destrozar su guitarra. Pero la verdad, lo último que me esperaba encontrar era esto. Y es que esta es la primera prueba audiovisual de la que se tiene constancia de destrucción de instrumentos después de una actuación. Se trata del cortometraje de animación The Old Mill Pond, nada más y nada menos que de 1936. En él aparece una rana que rompe lo que parece ser un contrabajo como colofón a una actuación musical. Pero la verdad, no creo que ese sea el motivo por el cual se inició toda esta moda. Así que me pregunté, ¿cuál es el primer nombre que se me viene a la cabeza cuando pienso en alguien destrozando guitarras en un escenario? Y ahí no tuve dudas. El señor Pete Townshend. Y es que aunque hay quienes afirman que ya en los años 50 hubo algunos casos de guitarras acústicas destrozadas en actuaciones, fue el guitarrista de The Who quien realmente lo convirtió en una seña de identidad. Así que averiguar cuándo empezó él a hacerlo me puede ayudar a entender las razones por las que se ha convertido en un ritual del rock. Todo esto empezó en septiembre de 1964, en medio de un concierto de The Who en el Royal World Tavern de Harrow, en Londres. En ese concierto, Pete Townshend levantó su Rickenbacker Rose Morris más de la cuenta y golpeó con el clavijero contra el techo. Podría haberse preocupado por el estado de la guitarra, pero Pete escogió el camino contrario. Empezó a golpear como loco la guitarra contra el suelo y terminó destrozándola por completo. El público enloqueció con aquella especie de performance y ese ritual se terminó convirtiendo en uno de los grandes atractivos de los conciertos de The Who. Cosa curiosa es que en un principio Pete Townshend solo tenía una guitarra, por lo que después de cada concierto tenía que recoger cuidadosamente todos los trozos de guitarra para poder repararla y ponerla a punto para el siguiente concierto. How would you fix them? With glue? Se convirtió en un profesional de buscar la manera de romper la guitarra para que después le fuera más fácil arreglarla. Lo que intentaba es que el mástil nunca se rompiese. When we first came to New York, you had to do 4 shows in a day. I only had the one guitar, so I had to break it and fix it 4 times a day. Pete se convirtió en un estandarte de romper guitarras. De hecho, alcanzó su punto máximo de destrucción en el año 1967, cuando rompió unas 35 guitarras. Pero espérate, que más adelante vas a descubrir un número aún más loco, porque esto va cada vez creciendo más. Hay que decir que estas no eran las únicas víctimas de los conciertos de The Who, ya que Keith Moon, el baterista, se solidarizó con su compañero y también empezó a destruir su batería con bastante frecuencia. Aunque una de las veces se le fue un poco de las manos. Esto ocurrió en 1967, en un programa de televisión, cuando al final de la actuación la batería explotó violentamente justo en el momento en que Pete Townshend estaba golpeando su guitarra contra el suelo al lado del bombo. La explosión fue tan violenta que provocó al batería un corte en el brazo izquierdo e incendió el pelo de Pete y además lo dejó sordo durante 20 minutos. Sin duda esto pudo haber acabado en una tragedia total, pero parece ser que no afectó mucho a Pete, quien después de la explosión le quitó la guitarra al propio presentador del programa y volvió a machacarla contra el suelo. En muchas ocasiones le han preguntado a Pete Townshend por qué lo hacía,
You've destroyed so many. Y para empezar, ha reconocido que nunca había sentido una conexión emocional con ninguna de sus guitarras, ni siquiera con las primeras que tuvo. Nobody's going to tell me that hunk of wood with some strings stretched across it is sacred. It's just not to me. Por lo que no le dolía especialmente romperlas. I think a lot of people struggle to buy their first instruments. They build up a relationship with them, but I never had that. Además, podemos decir que Pete encontró una motivación artística, pues en 1962, durante su formación en el Ealing Art College de Londres, asistió a una conferencia de Gustav Metzger, donde hablaba sobre el arte autodestructivo. En esta conferencia, un alumno de Gustav realizó una performance titulada Guitar Piece, es decir, trozo de guitarra. La performance consistió básicamente en subirse al escenario con una Rickenbacker y empezar a golpearla contra el suelo y patearla. Pete Townshend se quedó tan asombrado con esa muestra de autodestrucción que decidió incluirlo en su show. Y es que ¿hay algo más autodestructivo que ser un guitarrista que destroza su propia guitarra en directo? Está claro que el guitarrista de los Who creó escuela, pero hay todavía un momento más épico, una imagen que todos los guitarristas recordamos. Y este sucedió el 31 de marzo de 1967, donde Jimi Hendrix, al final de su actuación en el Festival de Monterrey, incendió su guitarra y después de eso la destrozó contra el suelo. Fue una especie de sacrificio de lo que él más amaba, su guitarra. Pero estos no son los únicos guitarristas que han grabado su nombre en la historia de destructores de guitarras. Otro de ellos es Ritchie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple y más tarde de Rainbow. Él tuvo algunos momentos de destrucción sobre el escenario, pero sin duda el más impactante fue el de California Jam de 1974, donde como punto final al concierto, Ritchie destrozó no una, sino 3 guitarras seguidas. Una la lanzó al foso, la otra se la tiró al público y con la tercera rompió una cámara de televisión. Pero destrozar guitarras no siempre ha sido algo gratuito. De hecho, a Ritchie Blackmore este afán por destruirlas se le volvió en su contra y durante una actuación en 1987, Blackmore lanzó su Stratocaster al aire y al intentar atraparla, esta le golpeó en la mano derecha y le rompió un dedo. Deep Purple tuvo que cancelar el resto de la gira por Estados Unidos y apenas acababan de empezar. Deep Purple have indefinitely postponed all remaining dates on their US tour because Ritchie Blackmore broke a finger and he can't play. Pero ojo, porque esto no acabó ahí. Nirvana, uno de los máximos representantes del grunge y del punk, no podía quedarse atrás y también se sumó a esta moda. Agárrate porque ahora llegamos al guitarrista que ostenta a día de hoy el récord Guinness de mayor número de guitarras destrozadas en una misma gira. Se trata de Matt Bellamy, el guitarrista del grupo británico Muse. Para el vídeo y escríbeme en los comentarios cuántas guitarras crees que fueron. ¿Ya lo tienes? El número de guitarras que destrozó fue 140, una auténtica locura. Y eso fue en el año 2010, durante el Absolution Tour. Bueno, todos estos momentos y estos guitarristas han pasado a la historia por destrozar guitarras en directo, pero también hay una guitarra que ha pasado a la historia por ser destrozada, pero esta vez no fue en público, sino en un camerino. Y estoy hablando de la guitarra de Noel Gallagher. Todo el mundo sabe que los hermanos Gallagher se llevaban tremendamente mal. Y en una discusión en el camerino, Liam destrozó la guitarra de Noel. Y aquello fue lo que puso final al grupo.
Here, Noel Gallagher has announced he's quitting the band Oasis. Todas estas son historias curiosas, pero hay una mucho más triste, y esta no tuvo lugar en un escenario, ni tampoco en una sala de ensayo, ni en un camerino, sino que fue en un set de cine. Ocurrió durante la grabación de la película Los Odiosos 8, una película de Quentin Tarantino. En una de las escenas, la actriz Jennifer Jason Leigh está tocando la guitarra hasta que llega Kurt Russell, se la quita y la destroza contra una viga. Pero ojo, en la misma reacción de Jennifer se ve claramente que aquello no salió como se esperaba. Music time's over. Y es que la guitarra en cuestión que ella estaba utilizando era una Martin de 1860, una guitarra de más de 140 años. La idea es que la guitarra se utilizara, para que se viera bien, una guitarra auténtica, y justo antes de que la rompiesen, cambiarla por otra guitarra. Sin embargo, el director no cortó la escena y nadie avisó a Kurt Russell de que esa guitarra era la guitarra original y no se podía romper. Como consecuencia de esto, Martin dijo que nunca más, bajo ningún concepto, volvería a prestar una guitarra de su museo. Y es que aunque la producción pagó los $40.000 del seguro, el valor de la guitarra es incalculable. Como ves, hay diversos motivos por los que una guitarra termina siendo destrozada. Puede ser porque sea parte del show, por accidente, o algunas veces también por rabia, porque no te salgan los acordes o las notas de tu solo favorito. Si este es tu caso, estoy seguro de que no conoces la Academia de Guitarra Viva, donde puedes aprender guitarra desde cero o, si ya tocas, perfeccionar tu técnica. Te dejo el enlace en la descripción y nos vemos allí, en Guitarra Viva.